Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor, y qué importante es asumir la vida con gran responsabilidad. Y es que, hijito, los problemas de la vida no se arreglan con chistes y carcajadas. Ayudan en un cierto momento a descansar de la dureza de la vida, pero no solo reír y gastar más de la cuenta lo que es la vida. Esta Semana Santa nos debemos de cuidar de perder el centro, que es Jesús, de perder el sentido de la Semana Santa. Y preguntémonos en este instante, ¿por qué ayudar a los pobres? Jesús, esa entrada que Él tiene como Rey, pero rodeado de los más humildes, de los más sencillos. ¿Por qué Jesús, por qué Dios ayuda a los más pobres? ¿Y por qué Dios nos pide ayudar a los pobres? Es un mandamiento de Dios ayudar a los más pobres. Si Dios lo manda, debemos hacerlo con alegría, ¿no? El Señor lo necesita, dice, el Señor lo necesita. Quisiera que entendiéramos esto muy bien, porque ayudar a los pobres no es solamente dar, comer o vestir. Hay que entender muy bien la presencia de la iglesia en la comunidad, la presencia de la iglesia católica en la sociedad, en las ciudades de hoy en día. ¿Por qué hay pobres? Porque Jesús nos dice que siempre tendré pobres. Porque Jesús ayuda a los pobres quebrantando la ley judaica, la ley del sábado. Deja claro que el primer mandamiento, amar al necesitado, la compasión, la misericordia, la riqueza, se convierte en una mejor manera de servirle a Dios. La pobreza es la prueba para aquellos que tienen posibilidades. Que esta Semana Santa la vivamos como Nicodemo, de una manera hermosa, al punto que podamos decir, porque lo hemos comprendido, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Necesitamos de humildad para vivir la Semana Santa. Y que la humildad es más que una definición teórica, es la expresión más noble de las virtudes de Jesucristo. Y lo único que Él pidió que aprendiéramos de Él, seamos mansos y humildes de corazón. Todo lo que le pasa a Jesús durante este tiempo, vemos cómo Él es humilde y deja que pase. Todo y uno dice, pero ¿por qué no reniega? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no hace esto? Miren, hijitos, necesitamos comprender la humildad. Las pruebas que pasamos sirven para que su carácter quede grabado en nuestro interior, de tal manera que se vuelva imborrable. Cuando Él regrese, reinará en la tierra con los humildes. Humildad es seguimiento. Esta no es otra Semana Santa. Vamos a aprender muchas cosas nuevas de la vida en Cristo, de nuestra fe, crecer en el amor a Dios. Pero Él da mayor gracia, por eso nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da la gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Hay algo esencial que nosotros debemos captar en la Semana Santa, y es captarlo de la cruz, porque hoy llevaremos el ramo, signo de nuestra madurez en la fe, signo de nuestro crecimiento como católicos, como cristianos, pero también vamos a recibir la cruz. Y debemos de entender que Él no fue a la cruz por una circunstancia religiosa o política, porque Él desde un principio nos dijo que era el plan para salvar a los hombres. Recordemos el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Ahí se nos da la pauta. El Señor maldice a la serpiente y le dice, de la semilla de la mujer va a salir el que te va a poner el pie en la cabeza. El Salvador, el Mesías, es el único que vence al diablo. Estaba anunciando al Salvador, así que era un plan donde Él moría en la cruz. San Pedro lo expresó muy bien en Pentecostés. Fue entregado a ustedes
porque ese era el plan de Dios. Por eso Jesús habla de su hora. Él se escapa y le tiran piedra, pero no era su hora todavía. Por eso es que él dice, no es mi hora todavía, porque es un plan. Para San Juan, la glorificación se lleva a cabo en la cruz. Es la redención de la humanidad. Muchas veces lo quisieron matar, pero todavía no era su hora. En el Getsemaní, cuando lo iban a atrapar, él dice que tenía que ser levantado en la cruz, porque es el plan de la Santísima Trinidad. La cruz es el plan misterioso para nosotros. Jesús murió como un criminal y miren el camino que le corresponde. Jesús tuvo dos juicios: el civil con Pilato, porque ellos, los judíos, no tenían autorización para llevarlo a la pena máxima. Miren, ese es Dios, y a él no le importaba quién era Jesús, era un loco más. Pero lo arrinconan políticamente, de ese modo se los entregan y viene el juicio religioso, y ahí es donde Dios actúa, donde lo juzgan, porque dicen que él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, y se lo preguntan, pero les dicen, yo no digo eso. ¿Cómo se les ocurre? ¿Me entendieron mal? No, me condenen. Yo lo que les digo es que soy Dios. Se rompieron las escrituras y viene la pena de muerte para Jesús, la pena máxima. La cruz, hijitos, es un combate, es una lucha contra el espíritu del mal. Desde que llega a la sinagoga, inicia el primer exorcismo, a expulsar el demonio, uno en uno. Viene el otro, porque el Señor está luchando contra el espíritu del mal en la cruz. Lo lleva a la cruz. Todo milagro de sanación, todo milagro de liberación es la lucha contra el espíritu del mal. San Pablo dice que Dios Padre, a través de Jesús, vence los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Los humilló públicamente, los llevó como prisioneros, y es un desfile victorioso el que hoy vamos a tener hoy domingo de Ramos. Él lo dijo: el jefe de este mundo va a ser echado fuera. Le quita el poder que tenía contra nosotros a Satanás, el del pecado, el de la muerte. Muchas veces pintan a Satanás como un perro amarrado, pero que no puede morder porque no se lo permiten. Misteriosamente tiene poder. No sé cómo explicar eso, pero sí sé que ninguno se le debe acercar al demonio. Él está amarrado, pero si tú te le acercas, va a volver pedazos tu vida. Al final de los tiempos será anulado totalmente, vencido totalmente, desaparecerá totalmente, va a ser hundido en un lago de fuego y azufre. La cruz significa sacrificio. Si alguno quería limpiarse de sus pecados, compraba un cordero sin mancha y defecto y se ponía en fila para presentar el corderito al sacerdote y que fuera sacrificado en el altar de los sacrificios. El significado era que el cordero moría en lugar del pecador. La sangre del cordero significaba la vida para el pecador. Le quitaba la vida al cordero para no quitársela al pecador. Eso no era ritual solamente, también tenía su espiritualidad. El pecador colocaba la mano sobre la cabecita del cordero. Eso era algo muy simbólico para lo que iba a venir. San Pablo le llamaba el Cordero Pascual. Los judíos celebraban la Pascua y recordaban ese hermoso paso. Ellos eran esclavos, y cuando el Señor los va a liberar, les dice que se reúnan en familia y tengan un cordero, maten un cordero y señalen las puertas con su sangre. Ahí no va a entrar la muerte. Hoy iniciamos la celebración de la Pascua, recordando que con la sangre del cordero se hizo la señal para que no entrara la muerte y pudieran salir libres. Nuestro Cordero Pascual es Jesús. A Él le ponemos nuestros pecados. En vez de morir nosotros, muere Jesús. Por eso San Pedro nos recuerda
que no fuimos redimidos con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, el Cordero sin mancha y sin defecto. Es un sacrificio. Por eso colocamos nuestras manos sobre Jesús. Ya no es un corderito, es Jesús, y le pedimos que se nos lleve nuestros pecados, nuestros males. Esta Semana Santa vamos a recibir ese perdón. Jesús es nuestro Cordero Pascual y Él nos va a liberar de la esclavitud. En la antigüedad existía la esclavitud. Cuando alguien pagaba la libertad de otro, se le llamaba rescate. San Pedro nos recuerda que somos rescatados por la sangre preciosa de Jesús. La sangre es el sacrificio expiatorio. La pena debía caer sobre nosotros. La misericordia determinó el combate en la cruz, nuestra liberación. Se demuestra el amor de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que debe volver a nacer del agua y del Espíritu. Por eso le dice Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así he levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Nos dice que cuando el pueblo pecó, salieron serpientes venenosas y cantaron que fue su pecado, pidieron misericordia. Dios le dio a Moisés la orden de poner en alto de un palo a una imagen de bronce de una serpiente. En el Génesis, la serpiente es el símbolo del mal, de lo malo. Recordaban lo malo y pedían perdón y quedaban sanados. El Señor manda al Calvario a Nicodemo, que cuando lo vio, dijo que tan grande era el pecado de la humanidad que Dios tuvo que entregar a su Hijo. Los griegos en su filosofía decían que los dioses no podían sufrir, pero todo esto era la determinación de Dios. Piensen en que el Padre tuvo que entregar a su Hijo porque fue el único camino para salvar a los hombres, que no se condenaran a la muerte eterna. Cristo fue asesinado como un sinvergüenza, abandonado por salvarnos con amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea sea salvado. Es el nuevo nacimiento y Nicodemo lo entendió. Ojalá que desde ya entendamos lo bello del Jueves Santo, que nos está entregando a su Hijo en la Eucaristía, que tomemos el pan y el vino. Y les digo claramente: este es mi cuerpo que será entregado, mi sangre de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Les dicen: coman y beban. Antes era el Cordero, ahora es mi cuerpo, mi sangre, para el perdón de los pecados. Les dio una orden: hagan esto en memoria mía. Se actualiza el sacrificio de la cruz. No estamos repitiendo. El cristiano actualiza, revive. Es un memorial de fe. Nos reunimos para partir el pan de corazón. Hijos, la Santa Eucaristía nos recuerda lo que es verdaderamente la muerte, la puerta a la vida. En la misa nos apropiamos, colocamos la mano en el corderito para entregar nuestros pecados. Cada vez que comemos y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, tu resurrección, hasta que Él vuelva. Proclamamos su muerte y resurrección. Apropiarnos de la Eucaristía. Los primeros cristianos morían por la Eucaristía. Todos los días se reunían en las casas a compartir el pan. No se coman su condena, no comulguen indignamente. Revivamos y actualicemos el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No venimos a la misa a ponernos sentimentales, venimos a apropiarnos del misterio. Hay que tener fe, recibir la Eucaristía con fe. Sin fe no hay afecto, no hay sanación ni liberación. La Eucaristía es maravillosa cuando se vive con fe, como si fuéramos al Calvario a ver la cruz, a sanarnos, a liberarnos con el poder de la sangre de Cristo. Amén, amén, amén.
Vamos a colocarnos en pie y vamos a profesar nuestra fe en este Domingo de Ramos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Gracias del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén, amén, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por los más pobres, por los más necesitados. Existe una brecha entre nosotros, pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco o no tienen nada. Que esta Semana Santa reflexionemos frente a Jesús en este mundo. Cada vez crece la pobreza y estamos a punto de una guerra, de una nueva guerra mundial. Los primeros seguidores de Jesús ponían al servicio del pobre todo lo suyo. Bienaventurados los ojos que ven en los pobres a Jesús. Ver a Jesús en los más pobres. Señor Jesús, tú eres el Rey del universo. El mundo entero así te proclama. Existen muchos monumentos en tu nombre. También se han compuesto himnos, canciones, cantando y proclamando tu reinado. Cuando Pilato te preguntó si tú eras rey, tú contestaste con toda seguridad: sí, soy rey. Tu reinado como hijo del hombre, como tú mismo te llamaste, comenzó entre animales, en la soledad de los campesinos, en la soledad rural del pesebre de Belén, cubierto con el calor de unos pobres animales, la generosidad de unos pobres campesinos, de unos pobres pastores, la solicitud angustiante de San José y la ternura de María, tu madre, angustiados en tu nacimiento. Tu niñez, sin duda, transcurrió jugando con la viruta y aserrín del taller de tu padre José. Ahí aprendiste el valor del sudor, del trabajo, y seguramente fuiste consciente de lo que cuesta el trabajo del pobre. Oren por los niños que pasan hambre y recuerda que es nuestra madre la pobreza. Cuando decidiste dar comienzo a tu misión de anunciar el reinado del Padre, llamaste a unos pobres e ignorantes jornaleros, pescadores, y con ellos durante 3 años anunciaste el reino de Dios. Durante tu misión, tus preferidos fueron los pobres, y fue una batalla de milagros, de sanación y de liberación, sanando esclavos, mudos, ciegos, sordos, liberando poseídos, y en beneficio suyo hiciste un sinnúmero de signos llamados milagros y abiertamente proclamaste: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Reino que tantas personas esperaban. Un día el pueblo de Jerusalén te montó en el más pobre de los equinos, un burro, y te proclamó rey, cuyo homenaje terminaste solitario, colgado en una cruz. En silencio, haz tu oración por los desempleados, los que sufren, los que lloran, los angustiados, los tristes, y los niños que pasan hambre, los discriminados, y por la paz del mundo. Hoy que es el Día de los Jóvenes, la Jornada Mundial de los Jóvenes, oremos por ellos, porque tienen la misión de darle solución a tantos problemas, y no va a ser con fiestas electrónicas, ni chistes, ni carcajadas. Es con nuestro propio pellejo, con la propia vida, como nos lo enseñó Jesús
en la cruz, sin derrochar dinero, no, siendo misericordiosos y entregando la vida hasta nuestra propia sangre. Ora con fe y con amor.